Es un gusto presentar a la doctora Graciela Castro. Ella es médica adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es jefa de Patología y Trasplante en Hospital Médica Sur, así como presidenta de la Asociación Mexicana de Patología y vicepresidenta de la Segunda Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Ella tiene el placer de presentarles el tema trasplante hepático en México. Doctora, adelante. Bueno, pues vamos a ver este tema de trasplante hepático en México y es un tema muy importante porque hay que tener muy presente que en México sí tenemos trasplante hepático. Como ya mencionamos, las enfermedades hepáticas en México constituyen una de las primeras causas de muerte, como podemos ver en este gráfico, y frecuentemente preguntan si hay trasplante hepático en México. Entonces, yo les quiero decir que sí hay, que sí hay, que sí hay. Y estamos en uno de los hospitales en donde hay trasplante hepático. Hay diversos centros en México en donde se hacen trasplantes hepáticos exitosos. ¿Quién puede necesitar un trasplante de hígado en nuestra población? Pues cualquiera de nosotros podemos requerir de un trasplante de hígado, de tal manera que es muy importante que nosotros nos coordinemos para tener tanto pacientes receptores, es decir, debemos de hacer una buena detección de aquellos pacientes que pueden ser candidatos a un trasplante hepático, y por el otro lado, también el equipo de trasplante trabajar para tener donantes. Si hacemos que tengamos donantes de hígado y además candidatos a trasplante bien seleccionados, la supervivencia será mayor que la enfermedad. Entonces, el primer paso será que todos los médicos de primer contacto diagnostiquemos pacientes que pueden ser candidatos a trasplante hepático y posteriormente se haga una buena selección de estos enfermos que pueden ser candidatos a trasplante. Es importante recordar que cuando hay una cirrosis hepática que está compensada y que no ha tenido complicaciones, estos pacientes van a vivir aproximadamente 12 años sin ningún problema. Pero puede ser que en este transcurso tengan ya complicaciones, y si tienen complicaciones, ya cuando hay una complicación, cualquiera que sea, hemorragia varicial, encefalopatía, citis, estos pacientes van a vivir 2 años y es en ese momento que deben de ser evaluados para trasplante hepático, porque de otra manera no tienen salida. Muchos de los pacientes que llegan a la consulta de patología llegan ya diciendo que le han dicho los médicos que no hay nada que hacer, y precisamente cuando hay una cirrosis hepática con una complicación, estos pacientes se deben de trasplantar, porque una cirrosis con una complicación tiene una supervivencia mucho menor en comparación que aquellos pacientes que no tienen complicaciones. Es por esto que todos aquellos que tienen una cirrosis hepática con una complicación como hemorragia, ascitis, encefalopatía hepática o colestasis crónica, y de esta colestasis que se derive prurito intratable o colangitis recurrente, deben de ser evaluados para trasplante hepático. No solamente aquellas enfermedades crónicas como la cirrosis y complicaciones deben de ser evaluadas, sino también aquellos pacientes que presentan una insuficiencia hepática aguda, es decir, que se presenta esta falla hepática en un hígado sano y que no responde a tratamiento habitual. Eso es una urgencia en que el paciente debe de ser evaluado rápidamente para que se trasplante y pueda tener una buena supervivencia. El carcinoma hepatocelular es otra indicación de trasplante hepático, siempre y cuando se encuentre en criterios de Milán, es decir, un solo nódulo de menos de 5 centímetros o 3 menores de 3, y desde luego que no tenga metástasis
extrahepáticas ni invasión a grandes vasos. Y también es importante otras enfermedades que pueden ser evaluadas para trasplante, como la poliquistosis hepática o polineuropatía amiloidótica familiar, sobre todo cuando tienen alguna complicación. Primero, entonces, tenemos estos pacientes que son cirróticos con complicaciones, y lo que sigue de ahí es que se haga una serie de estudios, de exámenes de laboratorio, de exámenes de rayos X y valoración por diferentes especialistas que forman parte generalmente del equipo de trasplante hepático. Entonces, en el momento que un médico de primer contacto diagnostica a un paciente con cirrosis hepática, debe de derivarlo a un centro en donde se haga trasplante para hacer una evaluación completa de la enfermedad hepática, evaluación cardíaca, renal, estado infeccioso, hematológico, nutricional, valoración por los especialistas del equipo de trasplante, como es el cirujano de trasplante, anestesiólogo de trasplante, psiquiatra, cardiología y las hepatólogas o hepatólogos de trasplante. Después de que han sido evaluados con todos estos exámenes de laboratorio y han sido ya también revisados por estos especialistas, es cuando el paciente se presenta en el comité de trasplante, y si se ve que efectivamente este paciente se va a beneficiar del trasplante hepático, es entonces que ingresa a la lista de espera. Y en la lista de espera se va a evaluar en este paciente la gravedad que se encuentra la enfermedad hepática. Y esta gravedad la vamos a evaluar por medio del MELD, que es un predictor de supervivencia a 3 meses, y que se va a hacer con una fórmula logarítmica que incluye creatinina, bilirrubina y el INR. Entre mayor MELD tengan, la mortalidad será mayor, y entre mayor MELD tengan, el paciente debe de ser trasplantado, porque este nos va a dividir los pacientes que se encuentran en mayor estado de gravedad, y si se trasplantan primero los pacientes más graves, entonces la mortalidad va a disminuir. De tal manera que no importa ser el primero en la fila en cuanto a tiempo de espera en la lista, sino que el primero en la fila siempre será aquel paciente que se encuentra más grave. Y si el más enfermo va primero, entonces los resultados serán mucho mejor, porque se trasplantará el más grave y la supervivencia será mayor. El MELD a veces no nos da totalmente la gravedad en algunas enfermedades, como por ejemplo carcinoma hepatocelular o en una poliquistosis hepática, pero en ese caso hay criterios que valoraremos más adelante. Cuando el paciente se encuentra en la lista de espera, se va evaluando también con el MELD, y aquí podemos ver que MELD más bajos, como de 11 a 15, tienen una probabilidad de supervivencia mayor en comparación con los que tienen MELD de 26, que son los que se deben de trasplantar primero. Y aquí podemos ver entonces MELDs que están estables, que son aquellos que se encuentran hasta 15, que ya deben de ser valorados para trasplante, pero todavía se encuentran estables, y aquellos pacientes que se encuentran muy mal, que son aquellos que tienen un MELD hasta 40 aproximadamente. Es importante estar evaluando a los pacientes en la lista de espera continuamente, puesto que hay pacientes muy graves en los que hay que identificar el momento en que se van a beneficiar del trasplante, porque si evolucionan a estar muy enfermos, puede ser que ya no sean buenos candidatos y no tengan buenos resultados. Aquellos pacientes que tienen hospitalizaciones frecuentes, intervenciones hospitalarias, puede ser que ya no sean candidatos a trasplante hepático. Entonces hay que tener siempre presente el beneficio del trasplante hepático y evitar que el paciente llegue a estar demasiado mal para el trasplante. Un paciente demasiado mal para el trasplante es aquel que puede tener MELD de 40, pero en que también hay que evaluar
algunas otras comorbilidades agregadas, como por ejemplo la edad, si el paciente tiene sarcopenia, si tiene una enfermedad aguda sobrecrónica, si el peso es muy bajo o muy alto, si tiene enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad coronaria y algunas otras comorbilidades como diabetes, EPOC, insuficiencia renal. Entonces los pacientes, si van sumando comorbilidades con un MEL muy alto, puede ser que no se beneficien ya del trasplante hepático. Se ha visto que una edad mayor de 65 años aumenta el riesgo en el trasplante, y si a esto le agregamos que el paciente tiene sarcopenia, una enfermedad aguda sobrecrónica o algunas otras comorbilidades como por ejemplo cardíacas, diabetes o EPOC, entonces ahí debe de ser muy bien valorado por el comité de trasplante y ver si realmente se va a beneficiar del trasplante hepático. También es importante valorar la fragilidad, que es un síndrome que aumenta la vulnerabilidad en algunos pacientes, y no es lo mismo trasplantar a un paciente que camina y que es independiente a un paciente que se encuentra encamado o que es totalmente dependiente porque esto puede aumentar la mortalidad. De tal manera que para evaluar de inicio a un paciente vamos a utilizar el MELD y posteriormente vamos a evaluar todas estas comorbilidades para ver si el paciente se va a beneficiar del trasplante hepático. El MELD es muy fácil de calcular, tiene una buena correlación con el pronóstico, es objetivo y se puede reproducir en diferentes hospitales, permitiendo comparar gravedad entre diferentes pacientes. Les decía que a veces el MELD no nos va a decir exactamente la gravedad del paciente, y es ahí donde tenemos que hacer una evaluación nosotros, como por ejemplo en el carcinoma hepatocelular, el paciente tiene una buena función hepática en muchas ocasiones. Si se encuentra en Milán, es decir, un solo nódulo de 5 centímetros o 3 menores de 3, entonces es importante que este paciente le demos más MEL, porque aquí lo importante es la progresión tumoral y puede ser que si progresa a salir de estos criterios de Milán no sea candidato a trasplante, y lo que hacemos es darle a estos pacientes 22 de MEL. Hay otros problemas también de complicaciones hepáticas como hipertensión portopulmonar y síndrome hepatopulmonar, en donde deben de ser evaluados estos pacientes y dependiendo del comité de trasplante de cada hospital, darles más puntos para que puedan trasplantarse y tener una buena supervivencia. Si la hipertensión portopulmonar es muy alta o el síndrome hepatopulmonar tiene una PaO2 menor de 50, entonces el paciente ya no se debe de trasplantar. Lo mismo en enfermedad poliquística, colangitis, hiponatremia, debemos de estar muy pendientes cuando el paciente requiere de trasplante hepático y trasplantarlo aunque no tengan MEL elevados. ¿Qué tenemos acerca del trasplante hepático en México? Bueno, pues hay diversas instituciones que lo hacen, el Hospital General es uno, el Hospital de Nutrición es otro, hay algunos hospitales del Seguro Social que también lo llevan a cabo el 20 de noviembre y hospitales también en Guadalajara y en Monterrey que hacen a cabo trasplante hepático. Sin embargo, nos queda mucho por trabajar en un sistema universal de referencia de enfermos a centros de trasplante, que no se nos pase enviar esos pacientes que identificamos y que pueden ser candidatos a trasplante, tener criterios de evaluación de pacientes para trasplante más unificados y un sistema también de escrutinio de donantes potenciales en diferentes hospitales, ya que no en todos los hospitales se hace detección de donación y habría que aumentar los hospitales donde se pueda hacer donación, así como hacer uniformes los cuidados del donante, y sería adecuado y se está trabajando en tener también una lista de espera regional para que puedan ser mejor utilizados esos órganos, ya que actualmente sigue habiendo divisiones en cuanto a la asignación de órganos y estos se asignan dependiendo de la institución de la que vengan inicialmente y no tanto el paciente
que está más grave. Entonces, se está trabajando en que pueda haber esta unificación y que sea pues un presupuesto único para trasplante, que sea en una lista regional y que se trasplante primero el paciente más grave, esté donde esté, ya que México representa una de las tasas más bajas de donación de órganos en América Latina, a pesar de que tenemos una población de más de 100 millones de habitantes. Hay que trabajar en la donación y hay que trabajar también en la detección de los posibles receptores, de los posibles candidatos a un trasplante hepático. Las futuras perspectivas, debemos de tener nuevas fórmulas que perfeccionen la asignación de prioridad en la lista de espera. Esto nos dará una mejoría en cuanto a la supervivencia post-trasplante y hay que trabajar en listas, en tener una lista regional, centros de referencia y unificar criterios que podamos utilizar en todos los hospitales. Para concluir, el trasplante hepático en México es una realidad. Está indicado cuando se anticipa que la supervivencia es mayor con el trasplante que sin él, y el número de donantes es menor que los receptores, lo que obliga a una óptima asignación de órganos. El MELD es un índice pronóstico de mortalidad objetivo y reproducible, y el MELD como sistema de asignación de órganos ha disminuido la mortalidad en lista de espera sin afectar la supervivencia post-trasplante. El MELD tiene limitaciones que obligan a seguir mejorando el sistema de asignación de prioridad. Gracias por su atención y los esperamos en todos los cursos de la Asociación Mexicana de Patología. El próximo es el primer curso de enfermedades hepáticas en la mujer, el 23 de marzo en el Instituto Nacional de Nutrición. Muchas gracias.